El día que nos divorciamos, mi exesposo puso una tarjeta bancaria en mi mano. Estaba tan enojada que nunca la usé. Entonces, un día, entré en un banco, consulté el saldo y me quedé helada en el sitio. El día en que Ethan Cole y yo terminamos oficialmente nuestro matrimonio fue en una mañana gris y nublada, en una habitación pequeña y estéril en la oficina del Registro Civil de Manhattan. Las paredes pintadas de blanco eran tan brillantes que hicieron que mi cabeza se sintiera vacía en el momento en que entré. El aire era una mezcla de alcohol antiséptico y el ligero olor a polvo de papel viejo. El aroma familiar, frío e impersonal de un lugar que procesaba vidas humanas en papeleo. Nos sentamos uno al lado del otro, con un espacio del ancho de un solo puño entre nosotros. Ese espacio alguna vez había estado lleno del calor de nuestra respiración, un hombro en el que apoyarse, una comodidad familiar. Ahora se sentía como un cañón infranqueable. No lo miré y él no me miró. Nos sentamos con la espalda recta como dos extraños que simplemente estaban uno al lado del otro en la misma fila. El proceso completo fue increíblemente rápido. No hubo discusiones, ni remordimientos persistentes, ni una sola palabra innecesaria. Éramos como socios comerciales cuyo contrato había expirado, aquí para firmar los documentos finales de terminación. Cuando el empleado deslizó 2 copias del decreto final de divorcio, sellado y firmado, a través del mostrador, se me encogió el corazón. Se había acabado. 7 años de mi juventud, un matrimonio que pensé que duraría toda la vida, ahora se resumía en una sola y delgada hoja de papel. Alcancé mi copia. Las yemas de mis dedos estaban frías como el hielo. Ethan recogió la suya. De principio a fin, nunca me miró. Su perfil seguía siendo tan guapo como lo recordaba, pero había una sombra oscura de barba en su mandíbula, y la piel alrededor de sus ojos estaba tensa por el agotamiento. Sabía que estaba en medio de un proyecto financiero masivo de miles de millones de dólares. En el gran esquema de su apretada agenda, divorciarse de mí probablemente era solo otra tarea que tachar. Salimos del edificio, uno ligeramente por delante del otro. El sol del mediodía de Nueva York golpeaba mi piel, pero se sentía seco y áspero, sin ofrecer calidez. Justo cuando estaba a punto de girar hacia la estación de metro, oí su voz detrás de mí. «Chloe». Me detuve, pero no me di la vuelta. Tenía miedo de que si lo hacía, el frágil caparazón que había construido minuciosamente a mi alrededor toda la mañana se haría añicos. Sus pasos se acercaron y luego una mano apareció frente a mí. En su palma descansaba una tarjeta bancaria plateada. «¿Qué es esto?», finalmente me giré, con la mirada fría. «Has pasado por mucho», dijo él, con la voz tan tranquila y firme como si estuviera hablando del tiempo. «Hay algo de dinero aquí. Una compensación, podrías llamarlo. El PIN es tu fecha de nacimiento. Cuídate». La palabra compensación se sintió como una aguja oxidada atravesando la parte más blanda de mi corazón. ¿Una compensación por qué? ¿Por las noches que lo esperé en nuestro pequeño apartamento alquilado en nuestros primeros años? ¿Por la vez que tuve una fiebre altísima y tuve que tomar un taxi a una clínica de urgencias sola para que me pusieran un goteo intravenoso? ¿O por el amor que se había erosionado bajo el peso de su interminable trabajo y cenas con clientes? Una ola de humillación me invadió, mi cara ardiendo. En ese momento, no me sentí como la mujer que había compartido su cama durante 7 años. Me sentí como una mujer a la que le pagaban para terminar una relación. No lo necesito. Las palabras escaparon entre mis dientes apretados. Mi voz era tan fría que me pareció extraña incluso a mí. «Tómala», insistió él, acercando la tarjeta. «Necesitarás dinero para encontrar un nuevo lugar, para comprar cosas. No seas terca». Sus palabras podrían haber sonado a preocupación, pero a mis oídos rezumaban lástima. Como si sin él yo fuera a quedar indigente en esta ciudad cara. Lo miré fijamente y luego solté una risa aguda y sin humor. ¿Crees que no puedo sobrevivir en Nueva York sin ti, Ethan? No te preocupes, no moriré de hambre. E incluso si lo hiciera, no tocaría ni un solo centavo de tu dinero. Con eso, le arrebaté la tarjeta de la mano. Fue menos como aceptarla y más como arrancársela. Luego me di la vuelta y me alejé, casi corriendo. Podía sentir su mirada en mi espalda, pero nunca miré hacia atrás. El apartamento que encontré era un pequeño estudio en Astoria, Queens.
El olor a pintura nueva y a muebles baratos de fábrica todavía me picaba en la nariz. Era solo una habitación con una pequeña alcoba de cocina. Comparado con nuestro espacioso apartamento de piso alto en Manhattan, con sus vistas panorámicas del East River, era como la noche y el día. Me paré en medio del espacio vacío, agarrando la tarjeta bancaria, sus esquinas afiladas clavándose dolorosamente en mi palma. ¿Qué es esto? ¿Un finiquito? ¿Es este frío trozo de plástico todo lo que obtengo por 7 años de mi vida? Cuanto más pensaba en ello, más enojada y miserable me sentía. Entré furiosa en la zona del dormitorio, abrí de un tirón el cajón inferior de la cómoda y arrojé la tarjeta a los oscuros recovecos con todas mis fuerzas, como si estuviera desechando un trozo de basura que me disgustaba. Yo, Chloe Davis, me juré a mí misma que nunca, jamás, tocaría el dinero de esa tarjeta. Te lo demostraré, juré en silencio, cerrando el cajón de un portazo. No solo sobreviviré sin ti. ¿Prosperaré? La tarjeta y mi matrimonio fallido fueron enterrados en la oscuridad, dejados para ser cubiertos por el polvo del tiempo. No tenía idea entonces de que 2 años después, esa misma tarjeta nos reconectaría de una manera que ninguno de los dos podría haber predicho jamás. Después del divorcio, comencé mi vida sola en Nueva York en serio. No había nadie que me empujara a ir a la cama. Ninguna cena tardía que preparar para un esposo que regresaba a casa. Ningún sonido familiar de una llave en la cerradura en plena noche. La primera noche en ese pequeño estudio, me quedé acostada con los ojos bien abiertos, mirando al techo, escuchando el latido distintivo de mi propio corazón. No era soledad por extrañarlo, sino por un vacío profundo, un vacío tan vasto que no tenía idea de cómo llenarlo. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Me negué a permitirme ser débil. Había elegido alejarme con la cabeza bien alta, y no me permitiría ahogarme en la tristeza. Me sumergí en mi trabajo como una máquina de cuerda. En la oficina, procesé papeleo durante días, impulsé proyectos y asistí a reuniones consecutivas. Cuando llegaba a casa por la noche, limpiaba, lavaba la ropa, aprendía a cocinar comidas sencillas y abría mi computadora portátil para cursos en línea para avanzar en mis habilidades profesionales. No me di ni un solo minuto para pensar en Ethan. En mis momentos más agotadores, el pensamiento de la tarjeta bancaria guardada en la parte trasera de ese cajón afloraba. Cada vez, me esforzaba más. Tenía que ser más fuerte. Me negué a mirar atrás, y no me lo permitiría. En ese primer mes, tuve que aprender a cambiar una bombilla, desatascar un desagüe y subir una caja de 40 libras de agua embotellada por 3 tramos de escaleras. Me dolían los hombros y las manos, pero no lloré. Simplemente me reí y me dije a mí misma, ¿ves? Puedes hacerlo todo sin un hombre. Los fines de semana, en lugar de encerrarme en mi habitación como solía hacer cuando él estaba de viaje de negocios, me inscribí en una clase de yoga cerca de mi apartamento. Por las noches, montaba en mi bicicleta hasta el Gantry Plaza State Park para respirar aire fresco, viendo a la gente pasear a sus perros y a las parejas reír juntas. A veces, una punzada de tristeza me golpeaba, pero rápidamente apartaba la cabeza. Pasó 1 mes, 2 meses, luego medio año. La herida en mi corazón no desapareció, pero lentamente comenzó a formar una cicatriz. Ya no me estremecía cuando alguien decía mi nombre en un tono similar al suyo. Dejé de revisar inconscientemente mi teléfono a medianoche. Me estaba acostumbrando a estar sola. Ese primer año fue el más difícil de mi vida. Perdí una cantidad notable de peso, pero mis ojos se volvieron más brillantes, más decididos. Viví con extrema frugalidad, rastreando meticulosamente cada gasto. No se trataba del dinero en sí. Se trataba de construir una sensación de seguridad. En una ciudad como Nueva York, estar sin dinero significaba que ni siquiera tenías derecho a ser débil. Mi mejor amiga, Mia, se preocupaba por mí. Chloe, no te exijas tanto. ¿Quieres que te presente a alguien? Yo solo sonreía y negaba con la cabeza. No, gracias. Estoy demasiado ocupada ganando dinero en este momento. Los hombres son solo una distracción. Mia suspiraba. Siempre has sido tan terca. Sabía que le importaba, pero no quería a nadie más en mi vida en ese momento. Necesitaba tiempo para mantenerme firme sobre mis propios pies sin apoyarme en nadie.
A finales de ese año, recibí una evaluación de desempeño sobresaliente en el trabajo. Mi supervisor directo me llamó a su oficina y me ascendió a subgerente de proyectos. Mi salario aumentó casi un 50%. Sosteniendo ese primer nuevo cheque de pago, me sentí verdaderamente orgullosa de mí misma. Fue un logro que había obtenido por mis propios esfuerzos, no por estar al lado de otra persona. Usé parte de mis ahorros para comprar más muebles para mi pequeño estudio, un sofá gris, una lámpara de pie que proyectaba un cálido resplandor amarillo y algunas plantas pequeñas en macetas. Incluso adopté un pequeño gato al que llamé Nube. Cada noche, llegar a casa y encontrar a Nube acurrucado en el sofá hacía que el lugar se sintiera un poco más cálido. Mi vida estaba volviendo gradualmente a la normalidad. Era tranquila, estable y completamente desprovista de Ethan. Evité deliberadamente cualquier noticia sobre él. Nunca pregunté a nuestros amigos en común y nunca lo busqué en las redes sociales. Éramos, me dije, dos líneas paralelas que una vez se habían cruzado pero que ahora estaban destinadas a separarse para siempre. La tarjeta bancaria yacía en el cajón, acumulando polvo. Casi había olvidado que existía. Cuando entré en mi segundo año de independencia, mi carrera floreció. Estaba gestionando mi propio equipo. La presión era inmensa, pero también lo eran las oportunidades. Estaba tan ocupada que la mayoría de las noches llegaba a casa y me desplomaba en la cama. En las raras noches tranquilas, sostenía a Nube y veía una película antigua o me servía una copa de vino barato y saboreaba la paz. Pensé que así sería mi vida a partir de ahora. No necesitaba amor. Solo necesitaba ser lo suficientemente fuerte. Entonces, una tarde lluviosa durante una reunión, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Era mi padre. Se me hundió el corazón. Casi nunca me llamaba durante las horas de trabajo. Hola, papá. La voz de Chloe al otro lado. Su voz temblaba. Es tu madre. Se ha desmayado. Estamos en la sala de emergencias del Mount Sinai. Un rugido llenó mis oídos. No pude oír nada de lo que dijo después. Todo lo que supe fue que me levanté de un salto de mi silla, me disculpé y salí corriendo bajo la lluvia torrencial. En ese momento, me di cuenta de que no importaba cuán fuerte fingiera ser, había algunas cosas que nunca podría manejar sola. Salí corriendo del edificio de oficinas hacia la tarde gris. Era el apogeo de la temporada de lluvias de verano en Nueva York, y el cielo se había oscurecido en un instante, desatando un aguacero que parecía decidido a tragárselo todo. Me paré en la acera, frenéticamente, tratando de llamar un taxi. Mi blusa estaba empapada, pegada a mi piel, y mi cabello era un desastre. Pero no me importaba mi aspecto. Solo había un pensamiento en mi mente. Llegar al hospital ahora. Dentro del taxi, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Llamé a mi padre de nuevo, mi voz quebrándose. Papá, ¿cómo está ella? ¿Qué dicen los médicos? Están haciendo pruebas ahora, dijo, su voz ahogada por la emoción. Solo ven aquí, cariño. ¿Ella? Ella todavía está inconsciente. Sentí como si un puño de hierro me apretara el pecho. Miré por la ventana mientras las calles familiares pasaban borrosas bajo la lluvia. Esta enorme ciudad se había convertido de repente en un lugar extraño y aterrador. Pensaba que era lo suficientemente fuerte como para manejar cualquier cosa, pero estaba aprendiendo que algunos miedos te dejan completamente impotente. El Mount Sinai era un caos. Pacientes y sus familias deambulaban en una confusa mezcla de llantos, llamadas en voz baja y el chirrido frenético de los zapatos sobre el linóleo mojado. Corrí por el pasillo, mi corazón latiendo con fuerza. Entonces lo vi, a mi padre, encorvado en una silla de plástico fuera de la sala de emergencias. Papá, lo llamé, mi voz apenas un susurro. Él levantó la vista. En solo unas pocas horas, parecía que habían aparecido más canas en su cabello. Se puso de pie y me agarró la mano con fuerza. ¿Estás aquí? Ella simplemente dijo que le dolía mucho la cabeza, y luego se calló. Su voz se quebró. El médico cree que podría ser una hemorragia cerebral. Las palabras me golpearon con fuerza física. Retrocedí, necesitando apoyarme en la pared para mantenerme en pie. ¿Una hemorragia cerebral?
Mi padre, con los ojos rojos, asintió. Están haciendo una tomografía computarizada, pero dijeron que no tiene buen aspecto. Esperamos, sentados en las frías sillas fuera de las puertas de la sala de emergencias. Cada minuto parecía una hora. Miré las puertas cerradas, mi mente inundada de recuerdos de mi madre, una mujer que había dedicado toda su vida a su familia, siempre diciéndome que no me preocupara por ella, que simplemente viviera bien. Y ahora ella yacía detrás de esas puertas. Su vida pendiendo de un hilo. Unos 30 minutos después, un médico salió. Su expresión era grave, su voz firme. Familia de Sarah Davis. Mi padre y yo nos pusimos de pie de un salto. ¿Somos nosotros? El médico miró un gráfico en su mano. Su madre ha sufrido una hemorragia cerebral extensa. Su estado es crítico. Necesitamos realizar una cirugía lo antes posible para eliminar el hematoma. Si no lo hacemos, podría ser fatal. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las posibilidades de éxito, doctor? Alrededor del 70%. Sin embargo, el costo será significativo, incluyendo la cirugía, la estancia en la UCI y los cuidados postoperatorios. Necesitarán estar preparados para unos $80.000. $80.000. La cifra me golpeó como un martillo. Sentí que mis piernas se debilitaban. Mi padre balbuceó. Doctor, ¿hay alguna forma de reducir eso? El médico negó con la cabeza. Esa es una estimación conservadora. No tenemos mucho tiempo, así que deberán tomar una decisión rápidamente. Con eso, se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí congelada. Para una familia normal como la nuestra, $80.000 era una fortuna. Rápidamente abrí mi aplicación bancaria y revisé mis ahorros. Después de 2 años de trabajar sin parar, había logrado ahorrar unos $25.000. Le mostré el teléfono a mi papá. Esto es todo lo que tengo. Él suspiró, sacando una libreta de ahorros gastada de su bolsillo. Tenemos unos $6.000 en casa. Lo estábamos guardando para un día lluvioso. Simplemente nunca pensé que sería este. Juntos, teníamos $31.000, menos de la mitad de lo que necesitábamos. Una opresión sofocante me atenazó el pecho. El tiempo era la vida de mi madre, y no teníamos el dinero. Sin pensarlo 2 veces, tomé mi teléfono y comencé a llamar a todos los que se me ocurrieron. Amigos, colegas, parientes lejanos. Hola, Mia. Soy yo. Estoy en una situación terrible. Necesito pedir prestado algo de dinero. Mi mamá necesita una cirugía de emergencia. Cualquier cosa que puedas prestar ayudaría. Mia guardó silencio por unos segundos. Oh, Chloe, puedo juntar 2.000. Te lo transferiré ahora mismo. Tenía la garganta apretada. Gracias. Muchas gracias. Inmediatamente marqué a otro amigo. Mar. Hola, soy Chloe. Ha surgido algo urgente. Me preguntaba si podría pedirte prestados $1.000 por un tiempo. Puedo redactar un pagaré formal. Él dudó. Chloe, acabo de comprar un coche nuevo, así que el efectivo está ajustado. ¿Podrías arreglártelas con $500? Sí, por supuesto. Gracias, Mark. Llamada tras llamada, una humillante petición tras otra. Nunca me había sentido tan pequeña. Algunas personas ayudaron, otras se disculparon y se negaron. No culpé a ninguno de ellos. Sabía que el dinero nunca era fácil. Después de casi 2 horas, había logrado recaudar otros $12.000. En total, teníamos unos $43.000. Todavía nos faltaban casi $40.000. Una enfermera salió de nuevo. ¿Han tomado su decisión? Necesitamos trasladar a la paciente al quirófano. Mi padre me agarró del brazo, su voz temblando. Chloe, ¿y si simplemente les pedimos que hagan la cirugía primero? Diles que encontraremos el resto del dinero más tarde. Miré las puertas de la sala de emergencias, las lágrimas corriendo por mi cara. Sabía que los hospitales no funcionaban así. Sin el pago, no podían proceder. Retrocedí y me hundí en una silla.
Mi mente era un desastre caótico. Me odiaba a mí misma. Odiaba no haber ahorrado más. Que había pensado que con solo sobrevivir era suficiente. Si algo le pasaba a mi mamá, nunca me lo perdonaría. En ese momento de desesperación absoluta, una imagen cruzó mi mente. El cajón oscuro en mi pequeño apartamento, la tarjeta bancaria plateada. Me senté erguida de golpe, mi corazón martilleando. Inmediatamente negué con la cabeza. No. De ninguna manera. Hice un voto. Ese es el dinero de Ethan. Usarlo sería admitir que estaba equivocada, que lo necesitaba. Mi orgullo, todo lo que había construido en los últimos 2 años se desmoronaría. Pero entonces miré a mi padre. Estaba sentado con la espalda encorvada, sus manos entrelazadas, mirando desesperadamente las puertas del quirófano. Y más allá de esas puertas estaba mi madre, luchando por su vida con cada segundo que pasaba. Orgullo, dignidad, respeto propio. ¿Qué importaba todo eso ahora? Cerré los ojos, las lágrimas cayendo sobre el dorso de mi mano. Chloe, puedes soportar cualquier dolor, pero no tienes derecho a jugar con la vida de tu madre. Me puse de pie de un salto, mi voz ronca. Papá, voy a casa un momento. Creo que tengo una manera. Quédate aquí con mamá. Llámame si algo cambia. Mi padre me agarró la mano. Ten cuidado. Me di la vuelta y me alejé rápidamente del hospital, una tormenta rugiendo dentro de mí. Sabía que al dar este paso, nada volvería a ser igual. Pero si no lo hacía, viviría con remordimientos por el resto de mi vida. Salí del hospital aturdida. La lluvia había cesado, dejando charcos que reflejaban el brillo amarillo de las farolas. La ciudad todavía estaba bulliciosa, los coches pasaban sin cesar, pero en mis ojos, todo estaba borroso, como una película rayada. Sentada en la parte trasera del taxi, apreté los puños, tratando de no sollozar en voz alta. Pensaba que era tan fuerte. Durante 2 años, había sido independiente, autosuficiente, nunca pidiendo nada, nunca mirando atrás. Estaba orgullosa de eso. Pero en el lapso de una sola tarde, todo ese orgullo había sido empujado al borde de un acantilado. Ante la vida de mi madre, no tenía otra opción. El taxi se detuvo frente al viejo edificio de apartamentos donde vivía. Pagué al conductor y subí corriendo las escaleras. Cada paso se sentía el doble de pesado de lo habitual. Mi corazón latía violentamente. No podía decir si era por el agotamiento o por el miedo. Abrí la puerta de mi apartamento. El olor familiar de mi pequeña vida me invadió, pero ya no se sentía como un refugio seguro. La habitación estaba en silencio. Nube, que había estado acurrucado en el sofá, levantó la cabeza y soltó un pequeño maullido. No me detuve a acariciarla como solía hacer. Fui directamente a la zona del dormitorio y me paré frente a la cómoda, el cajón inferior, el que no había abierto en 2 años. Me agaché y puse mi mano en el tirador. Con un solo tirón, todo cambiaría. Estuve allí de pie durante mucho tiempo, tanto tiempo que mi mano comenzó a temblar. En mi mente, mi propia voz de aquel día resonó con cruel claridad. Yo, Chloe Davis, nunca, jamás, tocaré el dinero de esa tarjeta. El voto volvió para bofetearme. Me reí. Un sonido amargo y hueco. Parece que no importa cuán fuerte sea una persona, no se puede ser más fuerte que el destino. Abrí el cajón de un tirón. La tarjeta bancaria yacía allí tranquilamente en un rincón oscuro, cubierta por una fina capa de polvo. Durante 2 años, había estado allí, inmóvil, como si esperara este preciso momento. La recogí. Una sensación fría se extendió desde las yemas de mis dedos hasta mi corazón. Ya no era un símbolo de humillación. En este momento, era un salvavidas. Me hundí en la cama y me cubrí la cara con las manos. Las lágrimas corrían entre mis dedos, empapando mis palmas. No sabía si estaba llorando por mi mamá, por mí o por Ethan. Quizás era por todo ello. No estás perdiendo, Chloe, me dije a mí misma. Cada palabra era un clavo martillado en mi resolución. No estás admitiendo la derrota. Estás pidiendo prestado, y lo devolverás. El doble, el triple, lo que sea necesario.
Mientras mamá esté viva. Me levanté, rápidamente, me cambié de ropa y puse la tarjeta en mi cartera. Antes de irme, eché un último vistazo a la habitación. Este pequeño apartamento había visto a una mujer derrotada volver a ponerse en pie lentamente. Y ahora la estaba viendo inclinar la cabeza por primera vez en 2 años. El cajero automático del banco estaba justo en la esquina. Ya era tarde y el vestíbulo estaba brillantemente iluminado. Hice cola, mi corazón ardiendo de impaciencia. La mujer que estaba delante de mí estaba haciendo un retiro, sus movimientos lentos. Reprimí el impulso de decirle que se diera prisa. Cuando fue mi turno, di un paso adelante. Mi mano que sostenía la tarjeta temblaba tanto que casi la dejó caer. Respiré hondo y la inserté en la ranura. La pantalla se iluminó, pidiéndome un PIN. Mi fecha de nacimiento. Una fecha que él una vez recordó también. El día en que enviaría un regalo sin importar lo ocupado que estuviera. Cuando estábamos enamorados, lo daba por sentado. Después del divorcio, el recuerdo era simplemente amargo. Levanté la mano, dudé un segundo y luego introduje los números. Cada pitido se sentía como un tamborileo contra mi corazón. PIN aceptado. Tragué saliva. Varias opciones aparecieron en la pantalla. Retiro de efectivo, transferencia, consulta de saldo. Tenía que saberlo. Tenía que ver cuánto había allí. No podía simplemente tomar dinero a ciegas como un ladrón. Con un dedo tembloroso, presioné consulta de saldo. La pantalla se cargó durante unos segundos. Esa corta espera pareció una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la persona detrás de mí podía oírlo. Y entonces aparecieron los números. Me quedé helada en el sitio. Parpadeé, luego parpadeé de nuevo. Me acerqué más a la pantalla, leyendo los dígitos uno por uno de izquierda a derecha. No eran decenas de miles de dólares. Eran cientos de miles. El saldo de la cuenta estaba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Esto es imposible. Retrocedí un paso, mi corazón acelerado. Pensé que debía estar viendo cosas. Hace 2 años, dijo que era una compensación. Había asumido que serían unas pocas decenas de miles como máximo. Pero esta cantidad no tenía sentido. No importaba cuán exitoso fuera Ethan, no había razón para que me diera tanto dinero en un divorcio. ¿Fue un error del banco? ¿Estaba usando la tarjeta equivocada? Rápidamente expulsé la tarjeta y verifiqué el nombre del banco y los números de nuevo. Era la correcta, la que me había dado el día de nuestro divorcio. No me atreví a retirar dinero. Una profunda sensación de inquietud me invadió. Tenía que aclararlo. Me di la vuelta y entré directamente en el vestíbulo principal del banco. Era casi la hora de cerrar, pero tomé un número y me senté a esperar, agarrando mi bolso. El número de la pantalla del cajero automático seguía repitiéndose en mi mente, cada vez haciendo que mi pecho se apretara. Cuando llamaron mi número, fui a la ventanilla y le entregué la tarjeta y mi identificación. Me gustaría confirmar el saldo de esta tarjeta y necesito una impresión del historial completo de transacciones, de los últimos 2 años. La joven me miró un poco sorprendida. ¿2 años? Eso es mucho tiempo. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Ella asintió y comenzó a escribir en su computadora. El rítmico traqueteo del teclado solo me puso más nerviosa. La impresora en la parte de atrás cobró vida, escupiendo hojas de papel blancas una tras otra. Una página, luego 2, luego 3. A medida que la pila de papel se hacía más gruesa, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tenía la sensación de que algo me esperaba en esas páginas. Una verdad que nunca había considerado. Una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. La cajera organizó los papeles y me los pasó por la ranura. Aquí tiene, señora. El saldo actual es. Leyó exactamente el mismo número que había visto en el cajero automático. Apenas oí el resto. Me zumbaban los oídos. Tomé la pila de estados de cuenta, mis manos temblando tanto que los papeles crujían. Me moví a un lado y me senté en una silla de espera, respirando hondo varias veces para calmarme. Luego abrí la primera página.
La primera transacción, la fecha era 2 días después de nuestro divorcio. Depósito, $200.000. La línea de Memo estaba en blanco. Solté un pequeño suspiro de alivio. Al menos esta parte tenía sentido. Esta debía ser la compensación que él mencionó. Pero fue la siguiente línea la que me hizo detenerme. El 15 del mes siguiente, depósito, $3.000. Memo, gastos de manutención. Se me encogió el corazón. Pasé a la página siguiente y a la siguiente. Cada mes, el día 15, como un reloj, $3.000, gastos de manutención. Durante 2 años, sin faltar un solo mes. Sentí que mi cuerpo se ponía rígido. No podía creer lo que veían mis ojos. Se me formó un nudo en la garganta. Seguí pasando las páginas, mis manos temblando ahora más violentamente. Además de los depósitos regulares, había otros. Diciembre del año pasado. Memo, para un abrigo más cálido. Está haciendo frío. Mi cumpleaños. Memo, feliz cumpleaños. ¿Navidad? Memo, dinero de Navidad. Cada breve frase se sentía como una cuchilla, a la vez dolorosa y cálida. Sentí que no podía respirar. Durante 2 años, mientras yo había estado tan orgullosa de sobrevivir sin él, él había estado al otro lado de la ciudad, enviándome dinero constantemente, en silencio, discretamente. Sentada en el concurrido vestíbulo del banco, dejé que mis lágrimas cayeran sobre el historial de transacciones. Lo había malinterpretado. Durante 2 años enteros, lo había malinterpretado completa y absolutamente. Me senté inmóvil en esa silla del banco durante mucho tiempo, ajena a la gente que entraba y salía, a la voz automatizada que llamaba números. En mis manos, sostenía la pila de papeles, la tinta aún fresca. Eran delgados, pero se sentían tan pesados como una piedra. Cada breve memo, cada número pulcro, no era solo dinero. Era tiempo. Era persistencia. Era una emoción que había sido cuidadosamente envuelta y preservada durante 2 años. Durante 2 años, yo había vivido de orgullo. Durante 2 años, él había vivido en silencio. Pensaba que esa tarjeta bancaria era una humillación, pero era la única forma que él conocía de permanecer a mi lado después de que yo le diera la espalda y me marchara. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin interrupciones, solo enviando dinero con la misma regularidad que la respiración, como si hacerlo me diera una red de seguridad, aunque yo nunca supiera que estaba allí. Me dolía la garganta. Me sentí tan tonta, tan patéticamente ingenua. Había creado una narrativa sobre él en mi cabeza y la había creído durante 2 años. La verdad, mientras tanto, estaba contenida en silencio y tenazmente dentro de estos estados de cuenta. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y puse los estados de cuenta en mi bolso. No era momento para la autorrecriminación. Mi madre estaba esperando. Necesitaba dinero, y lo necesitaba ahora. Volví a la cajera. Necesito retirar $50.000 en efectivo, y por favor transfiera el resto del saldo a esta cuenta en el Hospital Mount Sinai. La cajera se sorprendió un poco por la gran cantidad, pero asintió y comenzó el proceso. Firmé los formularios con mano temblorosa, mi mente en blanco. Cuando los fajos de billetes fueron colocados frente a mí, se sintieron increíblemente pesados. Cada billete era una disculpa que no había ofrecido, un malentendido de 2 años. Salí del banco, agarrando la bolsa de dinero. Estaba completamente oscuro ahora, las farolas brillando. La ciudad estaba tan brillante como siempre, pero una tormenta rugía en mi corazón. Llamé un taxi, di la dirección del hospital y me dejé caer en el asiento. Cubriéndome la cara con las manos, dejé que las lágrimas volvieran a salir, esta vez incontrolablemente. Por mi madre, por él y por mí. Mi teléfono sonó en mi mano. Era mi padre. Chloé, los médicos se están impacientando. ¿Estás de camino? Ya voy, papá. No te preocupes. Después de colgar, miré la pantalla de mi teléfono. Mi dedo se cernía sobre mi lista de contactos. Su nombre, Ethan Cole, todavía estaba allí. Un nombre que había borrado y vuelto a guardar y borrado innumerables veces. No habíamos hablado en 2 años. No tenía idea de cómo empezar.
Pero sabía que si no lo llamaba ahora, me arrepentiría. Presioné el botón de llamar. Cada tono de llamada se prolongó por una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Estaba aterrorizada de que no contestara, de que hubiera cambiado su número, de que ya no quisiera oír mi voz. Al cuarto tono, la llamada se conectó. Hola, su voz. Baja y un poco ronca, teñida de un cansancio familiar. Con esa sola palabra, mis defensas se desmoronaron. Todo lo que había reprimido durante 2 años salió a borbotones. Soy yo. Hubo un silencio al otro lado durante unos segundos. Chloé, dijo mi nombre suavemente como si no pudiera creer que fuera yo. Las lágrimas corrían por mi cara. Acabo de ir al banco, logré decir. Vi el historial de transacciones. El aire al otro lado se volvió pesado. Pude oírlo tomar una respiración profunda y lenta. Así que, ya lo sabes. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi voz estaba quebrada. Ya no era una acusación, solo dolor. ¿Por qué hiciste eso? ¿Tienes idea de lo que pensé durante 2 años? Él guardó silencio durante mucho tiempo. Tanto tiempo que pude oír el frenético tamborileo de mi propio corazón en mis oídos. Lo siento, dijo finalmente, 3 simples palabras, roncas pero pesadas. No sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de que te negaras. Tenía miedo de que te hicieras daño. Solo pensé que si enviaba el dinero cada mes, tendrías algo a lo que recurrir si alguna vez lo necesitabas. Nunca imaginé que sería así. Rompí a llorar. Te malinterpreté durante 2 años. Pensé que era un insulto. Soy una idiota. No es tu culpa. Su voz se volvió más baja. Es mía. Siempre estuve acostumbrado a resolver todo con dinero. No fue hasta que te perdí que me di cuenta de que algunas cosas no se pueden comprar. Agarré el teléfono, respirando con dificultad. Mi mamá tiene una hemorragia cerebral. Está esperando una cirugía. Usé el dinero de la tarjeta. Al otro lado, no dudó ni un segundo. ¿Dónde estás? De camino al hospital. Envíame tu ubicación. Iré de inmediato. No tienes que hacerlo. Chloé. Me interrumpió, su voz firme. No me excluyas. No ahora. Solo quiero ayudar. Me mordí el labio. Finalmente, asentí. Aunque no podía verme. Se lo envié. La llamada terminó. Apoyé la cabeza contra la ventana del coche, viendo pasar las luces de la calle. Mi mente era un desastre. Estaba asustada, esperanzada y culpable, todo al mismo tiempo. No tenía idea de lo que pasaría después de esta noche. Pero sabía que, al menos por este momento, ya no estaba sola. Cuando llegué al hospital, prácticamente corrí a la oficina de facturación y pagué. El empleado confirmó el pago y asintió. Todo listo. Trasladaremos a la paciente al quirófano inmediatamente. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo, mis piernas casi cediendo. Mi padre me miró, sus ojos rojos. ¿Conseguiste el dinero? Sí. Mamá puede tener la cirugía. No hizo más preguntas. Algunas cosas no necesitaban explicación en este momento. Mi madre fue llevada a cirugía. Mientras las puertas se cerraban, nos separaron del mundo de la vida y la muerte. Me hundí en una silla, entrelacé las manos y recé. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan pequeña. Unos 30 minutos después, Ethan apareció al final del pasillo. Llevaba una camisa de vestir blanca con la corbata aflojada como si acabara de salir corriendo de una reunión. Sus ojos escanearon el pasillo y se fijaron en mí. Se acercó, sus pasos rápidos. ¿Cómo está ella?, preguntó en voz baja. Está en cirugía. Él asintió, no dijo nada más y se sentó a mi lado. La distancia entre nosotros era lo suficientemente cercana ahora como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de él. Nadie habló, pero este silencio no era frío como el del día de nuestro divorcio. Miré las puertas del quirófano, las lágrimas rodando silenciosamente por mis mejillas. En este momento de vida o muerte, lo entendí. Algunas personas,
incluso después de irse, nunca desaparecen realmente de tu vida. El pasillo fuera del quirófano era de un blanco impoluto, las luces fluorescentes reflejándose en el frío suelo de baldosas. El olor a desinfectante era agudo, haciendo que mi garganta se secara. Me senté con la espalda completamente erguida, mis manos entrelazadas tan fuertemente que estaban entumecidas. Mis ojos estaban fijos en las puertas del quirófano, como si mirar lo suficiente las hiciera abrirse antes. Ethan se sentó a mi lado. Su hombro rozaba ligeramente el mío, y podía sentir el ritmo constante y ligeramente pesado de su respiración. Mi padre caminó por el pasillo varias veces antes de detenerse en la ventana del fondo, mirando la noche lluviosa de Nueva York. No dijo una palabra, pero vi sus hombros temblar ligeramente. Quise levantarme y abrazarlo, pero mis piernas se sentían pegadas a la silla. El tiempo pasaba a un ritmo agónico. Cada segundo era largo y pesado, como una piedra que se colocaba sobre mi pecho. Intenté respirar hondo, pero mi mente seguía derivando hacia viejos recuerdos, hacia todas las cosas que él y yo nos habíamos perdido durante nuestros 7 años de matrimonio. Ethan fue el primero en hablar, su voz baja, como si temiera romper el frágil silencio. «Chloe, ¿has comido algo?» Negué con la cabeza. «No, no puedo». Él asintió y no insistió. Un poco más tarde, se levantó y se fue. Pensé que iba a hacer una llamada telefónica, pero regresó unos 10 minutos después con 2 tazas de café caliente de una máquina expendedora. «Bebe un poco de esto», dijo, colocando una frente a mí. «Va a ser una noche larga». Miré la fina capa de espuma en la superficie del café, luego lo miré a él. «Gracias». Las 2 palabras eran simples, pero se sintieron increíblemente pesadas al salir de mi boca. Era la primera vez que le daba las gracias en 2 años. Él hizo una pausa por un momento, luego esbozó una sonrisa muy leve. «No es nada». Caímos en silencio de nuevo, pero esta vez no fue incómodo. Era un espacio tranquilo, uno en el que ambos necesitábamos confrontar nuestros propios pensamientos. «¿Cómo has estado?», pregunté de repente, mi voz ronca, estos últimos 2 años. Él miró al frente, su mirada distante. «Como siempre. Trabajo, reuniones, noches tardías». La única diferencia era que el apartamento estaba más vacío. Agarré mi taza de café. «¿Alguna vez te arrepentiste?» «¿Arrepentirme de qué?» «De divorciarte de mí». Él se giró para mirarme. La mirada en sus ojos hizo que me doliera el pecho. No había culpa en ellos, solo cansancio y sinceridad. «Me arrepiento de no haber sabido cómo aferrarme a ti. No por el divorcio, sino por todo lo que hice mal antes de él». Bajé la cabeza. Sus palabras se sintieron como si estuvieran tocando una vieja herida. No la abrieron, pero latía con un dolor sordo. «Yo también me equivoqué. Nunca te dije lo que necesitaba. Simplemente esperaba que lo supieras». Él suspiró. «Siempre fui lento para entender. Solo lo descubrí después de que te perdí, y para entonces ya era demasiado tarde. No tenía nada más que decir. Había demasiadas cosas no dichas entre nosotros, demasiados malentendidos acumulados a lo largo de los años. Pero esta noche, frente a la puerta de este quirófano, todo eso se sentía trivial». Mi padre regresó y se sentó en la silla frente a nosotros. Miró a Ethan por un momento y luego habló. «Gracias, hijo. Si no fuera por ti». Se interrumpió, su voz cargada de emoción. Ethan se puso de pie e inclinó la cabeza respetuosamente. «No lo mencione, señor. Es lo que debo hacer». Al verlos, mi corazón se calmó un poco. En el pasado, él siempre estaba tan ocupado, rara vez asistía a reuniones familiares. Solía resentirlo por ser tan distante. Pero ahora, aquí estaba él, sin montar una escena, sin ser dramático, simplemente manteniendo su posición en silencio. Alrededor de las 3 de la madrugada, las puertas del quirófano seguían cerradas. Estaba tan cansada que me daba vueltas la cabeza, pero no me atrevía a quedarme dormida. Cada vez que mis párpados comenzaban a caer, me despertaba de golpe, aterrorizada de perderme algo importante. Ethan me puso una mano en el hombro. «Apóyate en mí un poco». Dudé por unos segundos, luego asentí.
Me moví y apoyé ligeramente la cabeza en su hombro. Era tan firme como lo recordaba, y el olor familiar de su colonia hizo que mi corazón diera un vuelco. No lloré. Simplemente cerré los ojos, permitiéndome un momento de debilidad. No sé cuánto tiempo pasó. De repente, oí pasos urgentes. Me levanté de un salto. El cirujano salió del quirófano, quitándose la mascarilla. Todos nos levantamos inmediatamente. La cirugía fue un éxito. Por ahora, dijo. Ha superado lo peor, pero necesitará estar bajo observación estricta durante las próximas 48 horas. Un peso enorme se levantó de mi pecho. Mis piernas cedieron y casi me derrumbó. Ethan me sujetó rápidamente. Me agarré a su brazo, las lágrimas de alivio corriendo por mi cara. Gracias, doctor. Muchas gracias. Mi padre juntó las manos, su voz temblando. Gracias, doctor. Es un milagro. Mi madre fue trasladada a la sala de recuperación. La vi a través de la ventana de cristal. Su rostro estaba pálido, pero su pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Me llevé una mano a la boca y sollocé. Ethan estaba detrás de mí, su mano descansando silenciosamente sobre mi hombro. Al amanecer, la lluvia cesó. Los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana del pasillo, débiles pero extrañamente cálidos. Me senté en la silla, una ola de agotamiento invadiéndome. Ahora que la crisis inmediata había pasado, todas las emociones reprimidas comenzaron a aflorar. Ethan se sentó a mi lado. Ve a casa y descansa un poco. Tu padre y yo nos quedaremos aquí. Negué con la cabeza. Quiero quedarme. Él no insistió, solo asintió. Nos sentamos en silencio de nuevo, pero esta vez mi corazón estaba menos tenso. Se sentía como si durante esta larga noche hubiéramos cruzado juntos alguna línea invisible. Si no te hubiera llamado ese día, pregunté en voz muy baja. ¿Lo habrías sabido alguna vez? Él me miró, su mirada profunda. No lo habría sabido. Pero habría seguido enviando el dinero. Hasta el día que lo usaras, o hasta el día que yo ya no estuviera para enviarlo. Sus palabras hicieron que me doliera el corazón. Lo miré. Tenía tanto que quería decir, pero al final, solo salió una cosa. Eres un idiota. Él sonrió. Una sonrisa cansada pero aliviada. Sí, lo soy. Nos miramos, sin decir nada más. Después de oír al médico decir que mi madre estaba estable, sentí como si toda la fuerza se hubiera drenado de mi cuerpo. Me senté desplomada contra la silla de plástico en el pasillo, mi mente en blanco. Ethan se encargó del papeleo. Firmó los formularios de consentimiento y discutió el futuro plan de tratamiento con el médico. Gestionó todo con una eficiencia tranquila y serena, sin necesidad de ayuda de nadie. Al ver su espalda mientras se movía por el hospital, una extraña sensación de familiaridad me invadió. Era como años atrás, cuando él era mi única ancla en esta vasta ciudad. Mi padre fue a comprar algo para mi madre, siguiendo las instrucciones de la enfermera. Eso nos dejó solo a Ethan y a mí fuera de la sala de recuperación. La puerta de cristal permanecía cerrada, separándonos, pero solo ver la respiración constante de mi madre era suficiente para calmar mi corazón. Bebe un poco de agua. Ethan me entregó una botella. La tomé y bebí unos sorbos. Tenía la garganta reseca y el agua fría me ayudó a despejar la cabeza. Gracias por todo, dije, mi voz muy suave, pero esta vez sin dudar. Él me miró. Sus ojos mostraron un destello de sorpresa antes de negar lentamente con la cabeza. No me des las gracias. No lo hice para que me las dieran. Me mordí el labio. Pero no sé qué habría hecho sin ti. Él no respondió de inmediato. Después de un momento, dijo, si no me hubieras llamado, yo tampoco habría sabido lo de tu madre. Pero si me hubieran dado la oportunidad, habría hecho exactamente lo mismo. Aparté la cabeza, mis ojos picando. Sus palabras eran tranquilas, pero hirieron mi corazón más de lo que cualquier acusación podría haberlo hecho. A medida que avanzaba la mañana, el hospital se volvió más concurrido. Mi madre todavía estaba en la unidad de recuperación y no se permitían visitas. Salí un momento a comprar algunos artículos de primera necesidad.
Cuando regresé, Ethan seguía allí, justo donde lo había dejado. ¿No vas a trabajar?, le pregunté. Me tomé un tiempo libre. Me sorprendió. Esto es más importante que mi proyecto, dijo simplemente, sin rastro de duda. Un pequeño temblor recorrió mi corazón. Una vez lo había resentido por poner siempre el trabajo primero. Pero ahora, al oírle decir esto, no sabía si sentirme feliz o triste. Por la tarde, el médico nos permitió visitar a mi madre por un corto tiempo. Mi padre y yo nos pusimos batas y entramos en la habitación. Mi madre yacía en la cama, visiblemente más delgada. Una venda blanca envolvía su cabeza. Tomé su mano. Era frágil pero aún cálida. «Mamá, soy yo», susurré. No respondió, pero sus pestañas se agitaron. Estaba tan contenta que se me apretó la garganta. Mi padre estaba a su lado, las lágrimas rodando por sus mejillas. Miré hacia atrás. Ethan estaba de pie fuera de la puerta de cristal. Su mirada me seguía, silenciosa pero llena de preocupación. Después de salir de la habitación, me apoyé en la pared y solté un largo suspiro de alivio. Ethan se acercó. «¿Está bien?», asentí. «Sí, gracias a ti». Esta vez no discutió. Solo me miró, sus ojos suavizándose. Nos sentamos y hablamos de cosas prácticas, facturas del hospital, horarios de cuidados, planes de tratamiento a largo plazo. Cuando Ethan dijo que cubriría cualquier déficit, me opuse de inmediato. «No, te lo devolveré. Todo». Él me miró, ni enojado ni divertido. «Chloe, este no es el momento de discutir sobre eso. Pero no quiero estar en deuda contigo para siempre». Él guardó silencio por unos segundos. «Entonces, llamémoslo un préstamo. Puedes devolvérmelo cuando estés lista. No te apresuraré». Lo miré y finalmente asentí. Probablemente era el único compromiso que podía aceptar. Esa tarde, mi padre se fue a casa a descansar un rato. Me quedé en el hospital y Ethan me trajo un recipiente con comida. Comí unos bocados y lo dejé. Estaba agotada, pero no quería irme. «Duerme un poco», dijo él. «Tengo miedo de que pase algo». «Estoy aquí». Lo miré durante un largo momento antes de cerrar finalmente los ojos. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando me desperté, ya era de noche. Una chaqueta estaba sobre mí. Ethan estaba sentado a mi lado, mirando su teléfono. «¿Estás despierta?», dijo. «Sí». Acerqué la chaqueta, sintiendo un calor familiar. Había pasado tanto tiempo. «Chloe», dijo mi nombre, su voz seria. «Sé que este podría no ser el momento adecuado para hablar de esto, pero no quiero seguir en silencio». Lo miré, mi corazón latiendo más rápido. He pensado mucho durante los últimos 2 años sobre mis errores. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, no habría elegido el silencio. No habría usado el dinero como sustituto del cuidado. Hizo una pausa, dejándome escuchar. «No puedo decir si merezco otra oportunidad, pero quiero dejar una cosa clara. Nunca te vi como una carga o alguien que necesitara compensación. Simplemente no sabía cómo amarte adecuadamente». Se me formó un nudo en la garganta. Yo también me equivoqué. Nunca te di la oportunidad de explicarte. Elegí irme y manejar todo yo misma. Nos miramos. Ya no había culpa, ni orgullo, solo 2 personas que habían pasado por el dolor tratando de reparar viejas grietas. La voz de la enfermera sonó por el intercomunicador, anunciando el fin del horario de visitas. Nos levantamos. Ethan me miró. «Ve a casa y descansa. Tienes trabajo mañana». Me tomé unos días libres. Él asintió. «Entonces déjame llevarte a casa». Dudé, luego asentí. De camino al estacionamiento, caminamos uno al lado del otro. No nos tomamos de la mano, pero la distancia entre nosotros se sentía mucho más pequeña. En el coche, miré por la ventana. La ciudad de noche seguía siendo ruidosa, las luces brillantes. De repente me di cuenta de que algunas relaciones que pensaba que habían terminado en realidad solo estaban en pausa. Y algunas personas que pensaba que se habían alejado mucho en realidad estaban de pie en silencio en su lugar,
esperando que yo mirara hacia atrás. Cuando el coche se detuvo frente a mi edificio, me volví hacia él. ¿Ethan? Sí. Gracias por no irte. Él esbozó una sonrisa muy leve. Nunca me fui a ninguna parte. Esas palabras hicieron temblar mi corazón. Abrí la puerta del coche y salí, pero mi corazón ya no se sentía tan pesado como antes. Sabía que el camino por delante sería largo y no necesariamente fácil. Pero al menos ya no tenía que caminarlo sola en la oscuridad. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo lento pero tenso. Mi madre todavía estaba en la UCI con solo unos minutos de visita permitidos cada día. Mi padre y yo nos turnábamos para quedarnos en el hospital. Ethan aparecía casi todos los días. A veces llegaba antes que yo. Otras veces se quedaba hasta tarde en la noche. No era hablador ni demasiado expresivo. Simplemente hacía en silencio lo que había que hacer como si fuera su responsabilidad natural. Por las mañanas, le llevaba el desayuno a mi padre y revisaba las facturas del hospital. A la hora del almuerzo, me traía comida aunque yo siempre decía que no tenía hambre. Por las noches, cuando estaba más agotada, se sentaba a mi lado, ofreciéndome un hombro silencioso en el que apoyarme. Sin preguntas, sin consuelo verbal. Era ese silencio perfectamente sincronizado lo que me tranquilizaba. Una tarde, cuando mi madre estaba un poco más lúcida, el médico nos permitió visitarla por más tiempo. Le tomé la mano y le conté pequeñas historias sobre mi gato, sobre cómo me iba bien en el trabajo. Ella me miró, sus ojos aún cansados, pero una leve sonrisa tocó sus labios. Ethan se quedó en silencio en un segundo plano. Cuando miré y nuestros ojos se encontraron, él rápidamente apartó la vista como si temiera que viera algo con demasiada claridad. Después de salir de la habitación, le pregunté, ¿qué hacías ahí parado? Él respondió con una honestidad sorprendente. Quería ver si estabas bien. Esa simple respuesta me dejó sin palabras. Me di cuenta de que siempre me había puesto en primer lugar a su manera. Solo que antes nunca lo había visto. Una noche, mi padre se fue a casa a descansar, dejándome sola en el pasillo. Me senté a ver a la gente ir y venir. Ethan se sentó a mi lado y me entregó una bolsa de papel. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro había un par de zapatillas suaves y un chal delgado. Supuse que te dolerían los pies de estar de pie con esos zapatos todo el día, dijo. Y hace frío en el hospital por la noche. Me quedé atónita. El antiguo Ethan nunca se habría fijado en detalles tan pequeños. Lo miré. Has cambiado. Él esbozó una sonrisa ligeramente autocrítica. Estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? A demostrar que me importa de una manera que no te haga sentir incómoda. Me reí. Fue la primera risa genuina y relajada que había tenido en días. El sonido resonó en el pasillo vacío. Pequeño, pero suficiente para resquebrajar un poco de la oscuridad en mi corazón. En las raras ocasiones en que teníamos algo de tiempo libre, hablamos más. No las conversaciones tensas del pasado, sino sobre cosas cotidianas. Él habló del trabajo, de la presión de gestionar un gran proyecto. Yo hablé de mis primeros días viviendo sola, de aprender a arreglar cosas, de mi gato, Nube. Eres más fuerte de lo que nunca pensé, dijo en voz baja. No es que sea fuerte. Simplemente no tenía otra opción. Él asintió. Lo sé, pero desearía haber estado allí contigo entonces, en lugar de dejarte enfrentarlo sola. Ya no lo culpaba. Cualquier resentimiento que había guardado se había desgastado con el tiempo y las circunstancias. Todo lo que quedaba era una sensación de arrepentimiento y una pequeña esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes a partir de ahora. Una semana después, mi madre fue trasladada a una sala normal. Su estado se estabilizó gradualmente. El médico dijo que necesitaría un largo periodo de recuperación, pero que estaba fuera de peligro. Solté un gran suspiro de alivio. Se sintió como despertar de una larga pesadilla. Esa tarde, Ethan llevó a mi padre a casa. Éramos solo nosotros dos en el hospital. Me paré en un pequeño balcón, respirando el aire. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, reflejándose en el oscuro cielo nocturno. Él se acercó a mi lado. Todo va a estar bien.
Sí, respondí, mi voz mucho más ligera que antes. Chloe, dijo mi nombre lentamente. No puedo hacer grandes promesas. Solo quiero preguntar una cosa. Me volví para mirarlo. Cuando todo esto se calme, ¿podrías darme la oportunidad de estar a tu lado? No como tu exesposo, sino como alguien que quiere conocerte de nuevo. Desde el principio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me había preguntado si este momento llegaría, pero ahora que estaba aquí, estaba nerviosa. No respondí de inmediato. Necesitaba ser honesta conmigo misma. No sé si estoy lista para empezar de nuevo. Él asintió sin una pizca de decepción. Lo entiendo. No te apresuraré. Solo necesitaba saber que no estaba siendo rechazado desde el principio. Lo miré durante mucho tiempo. En sus ojos ya no había la arrogancia confiada de un hombre exitoso, sino una rara paciencia y sinceridad. De repente me di cuenta de que el hombre que estaba frente a mí era muy diferente del hombre que era hace 2 años. Necesito tiempo, dije. Él sonrió. Tengo tiempo. Nos quedamos de pie uno al lado del otro en silencio. Una suave brisa pasó, llevando el familiar olor antiséptico. Extrañamente, sentí una sensación de paz. No más miedo, no más tensión, solo un ligero calor que hizo que ya no quisiera alejarlo. Esa noche, cuando llegué a casa y abrí la puerta, Nube corrió hacia mí, maullando insistentemente. Me agaché y la levanté, acariciando su suave pelaje. El pequeño apartamento era el mismo, pero la sensación de soledad ya no era tan pesada. Me acosté en la cama mirando al techo, pensando en todo lo que había sucedido. Hace 2 años, creía que ser fuerte significaba no necesitar a nadie. Ahora, entendía algo diferente. Ser fuerte no significa rechazar todo cuidado. A veces se necesita tanto coraje para dejar entrar a alguien. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Ethan. ¿Ya en casa? Sí, deberías dormir un poco. Estaré en el hospital por la mañana. Miré su mensaje, luego escribí una respuesta. Está bien, descansa tú también. Dejé el teléfono, una leve sonrisa en mis labios. No sabía qué depararía el futuro o si alguna vez podríamos estar realmente juntos de nuevo. Pero al menos por ahora, cuando pensaba en la palabra nosotros, ya no tenía miedo. En los días que siguieron, mi vida se asentó lentamente en un nuevo ritmo. Mi madre fue trasladada a una sala normal. Aunque todavía débil, estaba más alerta, capaz de mantener conversaciones y comer gachas finas. Mi padre se quedaba con ella por la noche y yo tomaba el relevo durante el día. Ethan solía pasar por las tardes después del trabajo. Nunca se quedaba más de la cuenta ni se entrometía, simplemente preguntaba cómo estaban las cosas antes de irse en silencio. Era como si tuviera miedo de acercarse demasiado y hacerme sentir incómoda. Me di cuenta de que estaba siendo increíblemente cuidadoso. El viejo Ethan asertivo, que hacía las cosas sin preguntar porque pensaba que sabía lo que era mejor para mí, se había ido. Ahora, cada pequeña acción dejaba mucho espacio para que yo eligiera. Una tarde, mientras pelaba una manzana para mi madre, él entró. Puso una cesta de frutas sobre la mesa, asintió a mi padre y luego se volvió hacia mí. ¿Cómo está tu mamá hoy? Asentí. El médico dijo que si sigue mejorando, puede empezar la fisioterapia en unos días. Son buenas noticias. Sonrió aliviado. Mi madre lo miró, sus ojos amables. Debes ser Ethan. Sí, señora. Hola. Se inclinó ligeramente, respetuosamente. Ha pasado un tiempo. Gracias por ayudar a nuestra familia en este momento difícil. Ethan negó con la cabeza. Es lo que debo hacer. Al ver la escena, mi corazón se ablandó. Algunas cosas que pensé que pertenecían al pasado todavía podían despertar emociones cuando reaparecían. Más tarde esa tarde, mi padre salió a hacer algunos recados, dejándonos solo a Ethan y a mí en la habitación. El aire estaba en silencio, puntuado solo por el pitido rítmico del monitor cardíaco. Ethan estaba junto a la ventana, mirando hacia afuera. Chloe, ¿podemos hablar un minuto? Dejé el cuchillo de pelar y asentí. Él se giró y se paró frente a mí, su expresión seria. Te dije que no te apresuraría,
comenzó. Pero no quiero seguir en silencio. Tengo miedo de que si sigo esperando, te pierda de nuevo. Lo miré, mi corazón latiendo lentamente pero muy claramente. No puedo prometer que seré un hombre perfecto, pero puedo prometer que de ahora en adelante hablaré contigo sobre cualquier cosa que nos concierna. Seré claro. No asumiré. No forzaré. Y no usaré el trabajo o el dinero como sustituto del cuidado. Hizo una pausa, respirando hondo. Quiero una oportunidad para conocerte de nuevo adecuadamente. Si dices que no, está bien. Lo aceptaré, pero no quiero arrepentirme de no haber dicho esto más tarde. La habitación del hospital estaba en silencio. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Durante los últimos 2 años, me había acostumbrado a valerme por mí misma, a protegerme, a aislarme. Ahora, ante su franqueza, esos muros temblaban. No puedo prometerte nada, dije lentamente. Necesito tiempo. No quiero volver contigo por emoción o por lo que pasó. Necesito estar segura de que no repetiremos los mismos errores. Él asintió. Lo entiendo. No necesito una promesa. Solo una oportunidad para acercarme un poco más. No respondí de inmediato, pero tampoco me negué. Y para Ethan, eso fue suficiente. Esa noche, me llevó a casa en coche. En el camino, hablamos de cosas pequeñas. Cómo se debería manejar la fisioterapia de mi madre, cómo necesitaba arreglar las cosas en el trabajo. Sobre mi gato, Nube. ¿Cuándo tuviste un gato? Justo después de que empecé a vivir sola, ayudó con la soledad. Él asintió. ¿Puedo ir a verla alguna vez? Me reí. Es bastante quisquillosa. No le gusta cualquiera. Él se rió conmigo. Entonces tendré que esforzarme. Esas simples conversaciones hicieron que mi corazón se sintiera más ligero. No había más grandes declaraciones o promesas distantes, solo planes pequeños y ordinarios. Unos días después, mi madre fue trasladada a un centro de rehabilitación. Me tomé otra semana libre del trabajo para ayudarla a instalarse. Ethan todavía la visitaba regularmente, pero siempre preguntaba primero. ¿Es un buen momento para que pase? Si yo decía que estaba cansada, él simplemente decía, está bien, descansa. Y no aparecía. Era un nivel de respeto que nunca antes había mostrado. Una noche, recibí un mensaje de texto de él. Si tienes tiempo este fin de semana, me gustaría invitarte a comer. No es una cita, solo una cena. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Las palabras solo una cena eran tan simples que sonreí. Veré, respondí al instante. Está bien, avísame cuando estés lista. Dejé mi teléfono y me recliné en mi silla. Me di cuenta de que estaba haciendo una cosa bien que nunca antes había hecho. Me estaba dando una opción, no forzándome, no esperando en silencio, simplemente de pie allí, claro y paciente. Su presencia se estaba convirtiendo en parte de mi vida de nuevo, pero no era invasiva. Todavía trabajaba, cuidaba de mi madre y tenía mi tiempo con Nube en mi pequeño apartamento. Todo lo que se añadió fue un mensaje de texto ocasional, una breve llamada telefónica y una presencia que era justa. Esa noche, me senté junto a la cama de mi madre, escuchándola contar viejas historias. Me tomó la mano, su voz débil, pero cálida. Chloe, no tengas miedo de apoyarte en los demás. Tener a alguien dispuesto a estar a tu lado no significa que seas débil. Miré a mi mamá, mis ojos llenándose de lágrimas. Lo sé, mamá. Al salir de su habitación, me paré en el pasillo y miré el cielo nocturno. No sabía qué depararía el futuro, pero sabía que, al menos por ahora, ya no estaba huyendo. Estaba quieta, enfrentando mis sentimientos y dándome una oportunidad. Ese fin de semana, acepté su oferta. No fue por una gran decisión, ni por lástima o una emoción fugaz. Solo quería ver cómo se sentiría bajar la guardia después de 2 años. Le envié a Ethan un breve mensaje de texto. «Esta noche está bien». Él respondió casi de inmediato. «Te recogeré a las 6». Dentro de mi apartamento, todo era igual, pero mi humor era diferente. Elegí un vestido sencillo, nada demasiado elegante.
No quería que esta cena fuera una cita, ni quería que se sintiera como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo. Solo quería ser yo misma en el presente. Ethan llegó a tiempo. Estaba esperando abajo, con una camisa azul claro y un pequeño ramo de flores. Cuando me vio, se detuvo un momento y luego me las entregó. No sabía lo que te gustaba, así que elegí las más sencillas. Miré el ramo de margaritas blancas y sonreí. Gracias. Nos subimos al coche. Me preguntó qué quería comer. Pensé por un momento. Algo como una comida casera. Él me miró, un poco sorprendido. ¿En casa de quién? Hay un pequeño lugar italiano familiar cerca de aquí. No quiero ir a ningún sitio elegante. Él asintió de inmediato. Está bien, lo que quieras. El pequeño restaurante estaba escondido en una tranquila calle lateral. El olor a pan de ajo y salsa marinara llenaba el aire. Nos sentamos en un reservado en una esquina. Nadie mencionó el pasado, ni el divorcio, ni el dinero. Hablamos de la comida, del tiempo, de cosas completamente ordinarias. Estás comiendo más que antes, dijo, su voz suave. Sí, ya no hay nadie regañándome por mi figura, dije, mitad en broma, mitad en serio. Él se rió. ¿Realmente era un despistado en aquel entonces, no? No respondí. Solo tomé otro trozo de pan. Esa admisión sin excusas ni justificaciones me hizo sentir más a gusto que cualquier larga disculpa. A mitad de la comida, dejó su tenedor y me miró. Chloe, hay algo que quiero decir. No estoy tratando de convencerte ni de pedir perdón. Levanté la vista. Adelante. Respiró hondo. Si avanzamos desde aquí, quiero establecer algunas reglas básicas para nosotros. Me sorprendió un poco, pero asentí. Primero, no más silencio. Hablamos de las cosas, incluso si son difíciles de escuchar. Segundo, somos claros con el dinero. No quiero repetir el error de usarlo como sustituto del cuidado. Si estoy ayudando, diré que estoy ayudando. Ya sea un préstamo o un regalo, tendrás derecho a elegir. Tercero, respetamos el espacio del otro. No te presionaré si no quieres algo. Hizo una pausa, mirándome muy seriamente. Y finalmente, si alguna vez sientes que esto no está bien, tienes derecho a detenerlo en cualquier momento. No te retendré por obligación o por el pasado. Guardé silencio por un momento. Las reglas sonaban simples, pero eran las mismas cosas que nos habían faltado en nuestro matrimonio. ¿Y tú?, preguntó. Yo también tengo una regla, dije. Él me miró. No me sacrificaré para salvar una relación. Si alguna vez siento que solo estoy soportando, lo diré. Y si las cosas no pueden cambiar, me iré. Él asintió sin una pizca de duda. Acepto eso. La cena terminó en un tono cómodo. Después de salir del restaurante, caminamos un poco. Las farolas proyectaban un brillo amarillo sobre el pavimento húmedo y soplaba una brisa fresca. Ethan se detuvo. Chloe, sé que no tengo derecho a pedir más, pero aún así quiero preguntar, ¿te sientes cómoda estando aquí conmigo ahora? Lo pensé con total honestidad. Sí, pero todavía tengo miedo. ¿Miedo de qué? De volver a ilusionarme, solo para decepcionarme. Él asintió. Entonces, vayamos despacio, sin grandes expectativas. Al mirarlo, de repente sentí una sensación de alivio. Quizás esta era la forma correcta de comenzar. En las semanas que siguieron, nos vimos más a menudo, pero siempre mantuvimos un ritmo cómodo. A veces era un café rápido después del trabajo. Otras veces, visitábamos a mi madre en el hospital juntos y luego nos íbamos por caminos separados. No hubo más avalanchas de mensajes de texto, ni sensación de estar controlada. Mi madre notó rápidamente el cambio. Ustedes dos están progresando, dijo, su voz juguetona. No lo sé, mamá. Solo estamos intentando. Mi madre sonrió. Intentar es bueno. Significa que te sientes en paz. Sus palabras resonaron en mi mente todo el día. ¿Paz? Hace 2 años, pensaba que la paz significaba no necesitar a nadie. Ahora,
Entendía que la paz era tener a alguien a tu lado que no te hiciera perderte a ti misma. Una noche, Ethan vino a mi apartamento por primera vez desde el divorcio. Estaba un poco nerviosa. Nube estaba de pie en el sofá, mirándolo con cautela. No le gustan los extraños, le advertí. Él se agachó y extendió lentamente la mano. Hola. Nube no se acercó, pero tampoco huyó. Me reí. Eso es un progreso. No se quedó mucho tiempo. Antes de irse, se paró en la puerta. Gracias por dejarme entrar. Gracias por respetar mi espacio, respondí. Nos miramos. No hubo abrazo, ni nos tomamos de la mano, pero sabía que algo se estaba reconstruyendo cuidadosamente entre nosotros. Esa noche, acostada en la cama, pensé en nuestra cena, en las reglas, en la comodidad de no tener que esforzarse tanto. No estaba segura de qué depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa. Si comenzábamos de nuevo, comenzaría no con sacrificio, sino con conversación. Después de esa primera cena, Ethan y yo entramos en una nueva y extraña fase. Ya no éramos marido y mujer, pero tampoco éramos exactamente amantes. Éramos como viejos amigos, aprendiendo a reencontrarnos, lenta y cuidadosamente. Todavía iba a trabajar todos los días. Cuidaba de mi madre por las noches y ocasionalmente me encontraba con él para un simple café o una comida. Todo parecía pacífico, pero siempre había una cuerda tensa en mi corazón, una que sentía que podría romperse al menor tirón. Sabía que mi miedo nunca había desaparecido realmente. Simplemente había disminuido. Un lunes por la mañana, mientras entraba en una reunión en el trabajo, la recepción me llamó, señorita Davis, tiene una visita. Levanté la vista y vi a una mujer de pie junto al mostrador de recepción. Mi corazón se detuvo. Era Jessica, la antigua asistente de Ethan, la misma mujer de la que había sospechado, de la que había estado celosa y por la que había peleado con él hasta que ambos estuvimos exhaustos. Chloe, ha pasado un tiempo, dijo con una sonrisa. Era una sonrisa familiar, pero ahora me recorrió un escalofrío. Hola. ¿Qué puedo hacer por ti? Intenté mantener la compostura, pero mis manos se habían cerrado en puños. ¿Tienes un minuto? Fuimos a la cafetería de enfrente. Jessica pidió un té helado. Yo solo pedí agua. No estaba de humor para nada más. He oído que tú y Ethan se están viendo de nuevo, dijo, yendo directo al grano. La miré. ¿Quién te lo dijo? Ethan. Fruncí ligeramente el ceño. Ethan nunca me había dicho que había hablado de nosotros con nadie más. Una sensación incómoda y familiar comenzó a surgir. No quiero hacer daño, dijo. Solo creo que hay algo que deberías saber. Esperé en silencio a que continuara. Cuando estaban casados, no había nada más que una relación profesional entre nosotros, pero sé que esa cercanía te hirió. Esbocé una leve sonrisa. ¿Estás aquí para disculparte? Jessica negó con la cabeza. No exactamente. Estoy aquí para decirte que Ethan no es un hombre que cambie fácilmente. Puede hacer muchas promesas, pero cuando el trabajo llama, siempre lo pondrá primero. La miré directamente a los ojos. Entonces, ¿qué quieres que haga? Simplemente no quiero que cometas el mismo error 2 veces. Te hirieron tanto hace 2 años. Estoy segura de que no lo has olvidado. Sus palabras golpearon mi miedo más profundo de lleno. Recordé las noches que había esperado sola. Su mensaje de texto diciendo que estaba ocupado, las interminables discusiones. Respiré hondo para evitar que mi voz temblara. Gracias por el recordatorio, pero lo que pase entre Ethan y yo es algo que debo decidir yo. Jessica me miró, su expresión indescifrable. Solo espero que no te hagas demasiadas ilusiones. Con eso, se levantó y se fue. Me quedé en mi asiento. La leve paz que había sentido en los últimos días se había hecho añicos. No quería admitirlo, pero sus palabras habían plantado una semilla de duda en mi mente. Esa tarde, Ethan vino a recogerme para visitar a mi madre. Lo miré, la voz de Jessica resonando en mi cabeza. Quería preguntar, pero tenía miedo de la respuesta. En el coche, dijo, pareces un poco cansada hoy. Sí, el trabajo estuvo ocupado. Él asintió y no insistió.
En ese momento, su respeto solo me confundió más. No sabía si sentirme aliviada o distante. En el hospital, mi madre estaba dormida. Él y yo nos sentamos en el pasillo. El silencio se prolongó. Finalmente, hablé. Jessica vino a verme hoy. Él se giró para mirarme, un destello de sorpresa en sus ojos. ¿Qué dijo? Sobre ti. Sobre el pasado. Él guardó silencio por unos segundos, luego suspiró. Lo siento. No debería haber hablado de nosotros con nadie más. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Él me miró con total honestidad. Ella preguntó. Y no quise ocultarlo, pero nunca pensé que iría a ti. Me mordí el labio. Dijo que no cambiarías. Que al final, siempre elegirías el trabajo. Él no respondió de inmediato. Miró hacia el final del pasillo, donde la luz proyectaba un resplandor blanco en la pared. Chloe, no lo negaré. El trabajo sigue siendo una parte enorme de mi vida, pero estoy aprendiendo a evitar que se lo trague todo. Se volvió hacia mí. No puedo prometer que me convertiré en una persona completamente diferente, pero puedo prometer que cuando te sientas abandonada, no me quedaré en silencio como antes. Escucharé y me adaptaré. Lo miré, mi mente en un torbellino. Sus palabras eran sinceras, pero el miedo dentro de mí no podía ser borrado solo con promesas. Necesito tiempo para creer eso. Él asintió. Lo sé. Caímos en silencio de nuevo, pero esta vez había una distancia palpable entre nosotros. Me di cuenta de que volver a estar juntos no se trataba solo de enfrentar el presente. Se trataba de confrontar los fantasmas del pasado. Esa noche, volví a casa tarde. Me senté en el sofá y Nube se acurrucó a mi lado. Acaricié su pelaje, mi corazón pesado. Me pregunté si estaba siendo demasiado dura con él. Pero luego recordé las noches solitarias de antes, y supe que no podía simplemente ignorar ese miedo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Ethan. Siento si te hice sentir incómoda hoy. Si necesitas espacio, me alejaré. Miré el mensaje durante mucho tiempo. No estaba discutiendo, ni poniendo excusas, ni presionándome. Eso era algo que el viejo él nunca habría hecho. Necesito algo de tiempo, respondí. Pero no desaparezcas. No lo haré, llegó la rápida respuesta. Estaré aquí. Dejé mi teléfono y cerré los ojos. Sabía que este era un punto de inflexión. Podía enfrentar valientemente mi miedo o podía dejar que dictara todas mis decisiones. El camino por delante estaba lejos de ser fácil, pero al menos esta vez ya no tenía que caminar en la oscuridad. Después de esa conversación, Ethan y yo realmente desaceleramos. No fue una distancia fría e incómoda, sino un paso atrás consciente. Él ya no enviaba mensajes de texto todos los días ni preguntaba constantemente cómo estaba. Simplemente enviaba un breve mensaje de vez en cuando para hacerme saber que todavía estaba allí. Yo hacía lo mismo. Necesitaba tiempo para aclarar mis propios sentimientos, para distinguir lo que era un miedo del pasado y lo que era una emoción genuina en el presente. Mi madre comenzó su fisioterapia. Todos los días la llevaba a la sala de rehabilitación. Me dolía verla luchar con cada paso. A veces lloraba por el agotamiento y todo lo que podía hacer era sostener su mano con fuerza. Chloe, tu vieja madre te está causando tantos problemas. No digas eso, mamá. Mientras te mejores, soy feliz. En esos momentos, me di cuenta de que nadie puede ser fuerte todo el tiempo. A veces, admitir tu debilidad y apoyarte en los demás no es un fracaso. Es reconocer honestamente tus propios límites. Una tarde, después de llevar a mi madre de vuelta a su habitación, me senté sola en el pasillo del hospital. Lloviznaba afuera, las gotas de lluvia golpeando ligeramente el cristal. Abrí mi teléfono y revisé fotos antiguas. Una foto de Ethan y yo de nuestros días de recién casados. Ambos éramos tan jóvenes. Nuestros ojos llenos de esperanza. Fotos de viajes cortos, de cenas apresuradas llenas de risas. Me pregunté, ¿en qué nos equivocamos? No era que no nos amáramos. Lo hacíamos. Simplemente no sabíamos cómo proteger ese amor. Mi teléfono sonó.
Era mi amiga mía. ¿Cómo estás estos días? Un poco mejor que antes. Mia guardó silencio por un momento. He oído que tú y Ethan se están viendo de nuevo. Sí. ¿Realmente lo has pensado bien? Suspiré. No, pero estoy pensando. Mia se rió suavemente. Chloe, no estoy tomando partido, pero necesitas tener algo claro. ¿Tienes miedo del Ethan de hoy, o tienes miedo de tu recuerdo del Ethan del pasado? Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Me quedé allí atónita. Yo también tenía miedo de volver con mi ex, continuó. Pero finalmente me di cuenta de que lo que más me asustaba no era él. Era la sensación de que una vez me había perdido a mí misma. Colgué el teléfono y me quedé allí sentada durante mucho tiempo. Las palabras de Mia se repetían en mi cabeza. ¿De qué tengo miedo? ¿De que él no cambie o de que vuelva a confiar en él y me lastime por mi propia mano? Esa noche, volví a casa más temprano de lo habitual. Limpié mi pequeño apartamento, limpiando cada rincón de los armarios, cada estante de la librería, como si ordenar el espacio aclarara mi mente. Abrí el cajón inferior de la cómoda, donde había enterrado la tarjeta bancaria durante 2 años. Ahora estaba vacío. Recordé cómo la había arrojado allí, jurando nunca tocarla. Ese voto se rompió, no por debilidad, sino por la vida de mi madre. Y gracias a eso, había visto otra verdad sobre Ethan. No estaba tratando de comprarme con dinero. Lo estaba usando para mantener una débil conexión por si alguna vez lo necesitaba. Me senté en mi cama, cerré los ojos y me pregunté con total honestidad, si Ethan nunca hubiera sido mi esposo, si fuera una persona nueva que apareciera en mi vida en este momento, ¿le daría una oportunidad? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Sí. No lo amaría con el mismo sacrificio ciego que antes, pero había afecto, una confianza cautelosa y una pequeña esperanza de que pudiéramos intentarlo de nuevo de una manera diferente. El problema no era él. Era si yo tenía el coraje suficiente para evitar que el pasado dominara el presente. Al día siguiente, fui yo quien le envió un mensaje de texto a Ethan primero. ¿Estás libre esta noche? Necesito hablar. Él respondió unos minutos después. Estoy libre. ¿Dónde nos encontramos? En esa vieja cafetería cerca de mi oficina. Está bien, estaré allí. Esa cafetería era donde solía sentarme y esperarlo a que saliera del trabajo. Al entrar, el familiar olor a café calmó mis nervios. Ethan ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Se levantó cuando me vio. ¿Te pedí un café? No, gracias. Me senté frente a él. Durante un largo rato, no dije nada. Él no me apresuró, solo esperó pacientemente. He estado pensando durante los últimos días, dije finalmente. Él asintió. Tengo miedo. Tengo miedo de muchas cosas, pero me doy cuenta de que no puedo dejar que el miedo me impida avanzar. Él me miró atentamente, su mirada inquebrantable. No estoy prometiendo ser tu esposa de nuevo. No estoy prometiendo amarte como antes, pero estoy dispuesta a darte una oportunidad. No por lástima, no por deuda, solo porque quiero ver si podemos hacerlo mejor. Él guardó silencio por unos segundos, luego sonrió. Fue una leve sonrisa, pero pude ver claramente el alivio en ella. No necesito ninguna otra promesa. Esta oportunidad es más que suficiente. Pero tengo una condición, dije. Dime. Si durante este proceso siento que estoy empezando a perderme a mí misma, me detendré y tienes que respetar eso. Él asintió, su voz firme. ¿Lo prometo? Nos sentamos allí, terminamos nuestros cafés e intercambiamos algunas palabras. No hubo confesiones, ni votos, solo 2 adultos que, después de mucho dolor, habían decidido abrir un nuevo camino el uno para el otro sin saber hasta dónde llegaría. Al salir, Ethan se detuvo en la puerta de la cafetería. Chloe, gracias. ¿Por qué? No por darme una oportunidad, sino por tener el coraje de ser honesta contigo misma. Lo miré y sonreí levemente. Gracias por esperar. Nos separamos allí. De camino a casa, me sentí mucho más ligera. No más sensación de ser forzada. No más miedos vagos.
Solo una decisión tomada con la cabeza clara. Sabía que todavía habría muchos desafíos por delante. Pero al menos ya no dejaría que el pasado me mantuviera cautiva. Después de decir que le daría una oportunidad, las cosas no cambiaron mágicamente como en una novela romántica. No hubo un gran cortejo, ni rosas llenando el maletero de un coche, ni votos que detuvieran el corazón. Ethan comenzó a cortejarme de nuevo de una manera muy diferente, lenta, cuidadosa y, a veces, con una torpeza casi cómica. Comenzó con las cosas más pequeñas, un solo mensaje de texto por la mañana a la hora en que solía despertarme. Va a llover hoy. No olvides un paraguas. Nada más. Yo respondía, está bien, y dejaba mi teléfono, un pequeño calor extendiéndose en mi pecho. Él se había preocupado antes, pero había sido una especie de instrucción. Ahora, era un recordatorio, dejándome la elección a mí. Nuestras citas eran sencillas. A veces era un lugar de sopa de fideos en un callejón, otras veces una cafetería en la calle. Una vez sugirió llevarme a un restaurante elegante, pero lo rechacé. Realmente no me gustan esos lugares. Él asintió de inmediato. Está bien, la próxima vez comamos pizza, entonces. Me reí. Me di cuenta de que ya no intentaba demostrar que podía mantenerme, sino que estaba aprendiendo a escuchar lo que realmente quería. Mi madre mejoraba cada vez más. La fisioterapia era dura, pero su ánimo estaba mucho más alto. Ethan la visitaba a veces, pero no con demasiada frecuencia, y siempre preguntaba primero. Cada vez que venía, charlaba un poco con mi mamá y luego se iba, sin quedarse tanto tiempo como para que ella se cansara de tener compañía. Un día, mi madre le sonrió amablemente. Estás tan ocupado, y aún así te tomas el tiempo de visitar. Gracias. Él respondió muy cortésmente. De nada. Si alguna vez se siente cansada, por favor dígame que no venga. Mi madre me miró, sus ojos pareciendo entenderlo todo. Chloe, elige con cuidado y luego decide. Asentí. Estaba eligiendo con la cabeza clara, no con ceguera. En el trabajo, empecé a centrarme más en mi carrera. Asumí un nuevo proyecto y la presión era inmensa. Hubo días en que trabajé hasta tarde, sintiéndome a punto de colapsar. Ethan nunca se quejó de que estuviera ocupada ni me culpó por no tener tiempo. Simplemente enviaba un único mensaje de texto, estoy abajo. Avísame si quieres comer algo. Si yo decía que no, se iba de inmediato. Si aceptaba, esperaba en el vestíbulo, sin subir a la oficina ni interrumpir. Una vez le pregunté, ¿no hiere tu orgullo estar siempre esperando afuera así cuando estás viendo a alguien? Él sonrió. Estoy viendo a una mujer adulta, no a una chica de 18 años que necesita ser mimada. Sus palabras me hicieron detenerme. De repente me di cuenta de que me estaba viendo exactamente como soy ahora. No como una exesposa, no como alguien que necesita ser cuidada, sino como una mujer independiente con su propio mundo. Pero no todo fue fácil. A veces, los viejos recuerdos afloraban sin previo aviso. Una noche, estábamos cenando cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla, dudó ligeramente, luego se levantó y salió a atender la llamada. Al ver su espalda, se me hundió el corazón. Una sensación familiar me invadió. La sensación de hace años, cuando esperaba sola mientras él estaba ocupado en algún lugar fuera de mi alcance. Cuando regresó y vio lo callada que estaba, se sentó. Un cliente, explicó antes de que tuviera que preguntar. Una llamada urgente. Volveremos a hablar mañana. Asentí, pero la inquietud persistió. Él me observó de cerca. ¿En qué estás pensando? Dudé, luego decidí ser honesta. Tengo miedo. Tengo miedo de esa sensación de ser abandonada. Él guardó silencio por unos segundos. Gracias por decírmelo. Seré más consciente. Si surge algo urgente, te lo diré de antemano en lugar de dejarte adivinar. Un ajuste, no una disculpa. Me di cuenta de que esta era la mayor diferencia entre el hombre que era ahora y el hombre que solía ser. Otra vez, fui yo quien le dijo que necesitaba un fin de semana para mí, que no quería ver a nadie. Él simplemente respondió, está bien, descansa bien. Avísame cuando te apetezca quedar.
sin culpas, sin suposiciones, sin enfados. Empezaba a sentirme lo suficientemente segura como para expresar mis necesidades, algo que siempre me había tragado en el pasado. A medida que pasaba el tiempo, nuestra relación progresaba, no rápidamente, sino de manera constante. Nadie se apresuraba y nadie se escondía. Todavía vivía en mi pequeño apartamento, trabajaba, cuidaba de mi madre y tenía tiempo para Nube. Ethan era parte de esa vida, pero no la consumía toda. Una noche, vino a mi casa. Nube estaba más acostumbrado a él ahora e incluso le dejó acariciarlo varias veces. Él sonrió como un niño pequeño. Me ha aceptado. Me reí. Ya era hora. Él me miró. No tengo miedo de esperar. Nos sentamos en el sofá y vimos una película antigua. No nos apoyamos el uno en el otro ni nos tomamos de la mano, pero cuando me levanté a buscar agua, él naturalmente me siguió y me trajo un vaso. Eran pequeños gestos, pero venían sin presión. Chloe, dijo mi nombre. Sí. No sé a dónde nos dirigimos en el futuro, pero quiero que sepas que esta vez voy muy en serio. Lo miré con calma. Lo sé, y yo voy en serio con protegerme a mí misma. Él asintió y sonrió levemente. Respeto eso. Esa noche, cuando se iba, me paré en la puerta y lo vi irse. Ya no sentía esa vaga sensación de miedo. Sabía que estaba dando pasos lentos pero firmes. Y sin importar el resultado final, no tendría remordimientos porque no me había traicionado a mí misma para salvar una relación. Me metí en la cama y abracé a Nube. Afuera, las luces de la ciudad seguían brillando. Pensé en el camino por delante. Podríamos volver a enamorarnos o no. Pero lo que importaba era que esta vez ya no era una mujer que ponía toda su vida en manos de otra persona. Y si me enamoraba de nuevo, sería un amor nacido no de la resistencia sino de la claridad. Pensé que una vez que aprendiéramos a hablar, escuchar y desacelerar, todo iría sobre ruedas. Pero la vida no se mueve en línea recta. Justo cuando crees que puedes respirar hondo, llega una ola como para probar si la base que has construido es lo suficientemente fuerte. Sucedió una mañana a principios de mes. Acababa de entrar en una sala de conferencias cuando sonó mi teléfono. Era Ethan. Era raro que llamara a esta hora, así que me sorprendió un poco. Me disculpé y salí a atender la llamada. Chloe, tengo que ir a un viaje de negocios de emergencia, dijo, su voz baja. Tan de repente, ¿a dónde? A Chicago. Hay un problema grave con el proyecto. Tendré que estar allí al menos 2 semanas, tal vez más. Guardé silencio por unos segundos. 2 semanas, hace 2 años, esa cantidad de tiempo había sido el comienzo de innumerables malentendidos. Sé lo que estás pensando, dijo antes de que pudiera preguntar. No estoy llamando para pedir permiso. Estoy llamando para informarte, para ser claro. Voy a estar ocupado, muy ocupado, pero no desapareceré. Me pondré en contacto contigo una vez al día, sin importar lo tarde que sea. Respiré hondo. Deberías ir. El trabajo es importante. Él hizo una pausa. ¿No estás enfadada? Estoy preocupada, pero no estoy enfadada, dije con total honestidad. Él soltó un largo suspiro. Gracias por ser honesta. Colgué y volví a la reunión, pero durante el resto de la mañana, no pude concentrarme. Me pregunté si estaba lista para enfrentar este desafío o si los viejos miedos me tragarían entera en el momento en que él se fuera. Ethan se fue ese mismo día. Esa noche, me envió un mensaje de texto desde su hotel. Llegué. Tuve una reunión de emergencia, así que no pude llamar. ¿Has cenado? Miré el mensaje, mis dedos flotando sobre la pantalla antes de responder. Sí, descansa. Los primeros días pasaron bien. Él enviaba mensajes de texto consistentemente, aunque a veces eran muy breves. A veces era solo un trabajo terminado. Otras veces, agotado. Hablemos mañana. No exigí más y no lo pensé demasiado. Traté de mantener mi propio ritmo. Trabajar, visitar a mamá, volver a casa con Nube. Pero para el primer fin de semana, empecé a sentir una tensión.
No porque él no estuviera prestando atención, sino porque una vieja voz en mi cabeza comenzó a susurrar: va a ser lo mismo que antes. Serás la que espere de nuevo. Esa noche, lo llamé. Contestó después de unos pocos tonos. Chloé, ¿estás bien?, preguntó de inmediato. Estoy bien, pero necesito hablar. Él guardó silencio por un momento. Estoy en una reunión con un cliente en este momento. ¿Puedo devolverte la llamada en una hora? Las palabras eran ordinarias, pero mi corazón se hundió. En el pasado, una hora a menudo significaba toda la noche. Está bien, dije, tratando de mantener mi voz firme. Te llamaré. ¿Lo prometo? Colgué y puse mi teléfono sobre el escritorio. Me levanté y di vueltas por la habitación. Nube me miraba, confundido. La hora pasó con una lentitud exasperante. Seguí revisando el reloj. 15 minutos, 30, 45. Mi pecho comenzó a sentirse apretado. Cálmate, Chloé. No dejes que el pasado te arrastre, me dije. Pero mi mente era un torbellino. Exactamente una hora después, sonó mi teléfono. Era Ethan. Lo siento, la reunión se alargó un poco. ¿Has estado esperando mucho? Cerré los ojos. Sí. Él se quedó en silencio, luego dijo: estoy escuchando. Sus palabras me sorprendieron. Sin explicaciones, sin excusas, solo estoy escuchando. Tengo miedo, dije en voz baja. Tengo miedo de esta sensación de esperar. De tener que calmarme sola. Tengo miedo de eso. Él no interrumpió. No voy a negar que estoy ocupado en este momento. Pero no quiero que tengas que manejar esos sentimientos sola. Esta vez, estoy aquí para escuchar. Respiré temblorosamente. La opresión en mi garganta se alivió un poco. No quiero pelear. Solo quiero que sepas que cuando dices, espera, me trae muchos malos recuerdos. Lo entiendo. Y gracias por decírmelo ahora en lugar de guardártelo. Hizo una pausa. Si no puedo devolver la llamada en una hora, te enviaré un mensaje de texto de antemano para que no te quedes adivinando. Y si te sientes ansiosa, tienes derecho a decirme que termine la llamada. No me enojaré. Me senté en mi silla, la tensión en mis hombros de repente liberada. Está bien. Intercambiamos algunas palabras más y colgamos. Esa noche, dormí mejor de lo que esperaba. No porque él estuviera cerca, sino porque sabía que esta vez, ya no tenía que adivinar. La segunda semana pasó lenta pero constantemente. A veces estaba tan ocupado que solo podía enviar un único mensaje de texto en medio de la noche. Otras veces, tenía más tiempo y hablábamos durante 10 minutos. Dejé de contar las horas o de revisar el reloj. En lugar de dejar que mi miedo me guiara, empecé a confiar en mis sentimientos. El día que debía regresar, no fui al aeropuerto a recibirlo. No porque estuviera enojada, sino porque estaba en el hospital con mi madre. Él me envió un mensaje de texto. He aterrizado. Quédate con tu mamá. Pasaré esta noche. Esa noche, vino a mi apartamento. Nube salió corriendo, pero ya no estaba tan receloso como antes. Se sentó en el sofá y soltó un largo suspiro. ¿Cansado?, pregunté. Cansado, pero bien. Me miró. Gracias por las últimas 2 semanas. ¿Por qué? Por no huir. Por hablar. Lo miré, mi corazón ablandándose. Gracias por no hacerme adivinar. Nos sentamos allí, sin decir mucho. Pero en ese silencio, sentí una cosa muy claramente. Acabábamos de pasar una prueba importante. No con promesas, sino con cómo ambos reaccionamos cuando apareció el miedo. Ethan se levantó para irse. Antes de irse, se volvió. Chloé, no sé cuántas olas más vendrán en el futuro, pero sé una cosa. Esta vez, cuando la ola golpee, no soltaré tu mano, y no te dejaré ahogarte conmigo. Asentí. Y si siento que me estoy ahogando, no lo soportaré en silencio. Te lo diré. Él sonrió. Eso es todo lo que necesito. Esa noche, acostada en la cama, miré al techo.
Me di cuenta de que el amor maduro no es la ausencia de miedo. Es que cuando aparece el miedo, ambas personas eligen enfrentarlo en lugar de huir. Y tal vez, solo tal vez, después de todo nuestro deambular, él y yo nos estábamos acercando mucho a un lugar llamado paz. El largo verano pasó lentamente. Mi madre se recuperó poco a poco, desde sentarse sola hasta sostener una cuchara para comer gachas, hasta dar sus primeros pasos temblorosos en la sala de rehabilitación. Cada vez que hacía una mueca de dolor, pero luego me miraba y forzaba una sonrisa, entendía más profundamente que la vida no tiene caminos rectos, solo personas lo suficientemente persistentes como para no rendirse a mitad de camino. Ethan continuó siendo una presencia regular pero no intrusiva en mi vida. Venía conmigo al hospital en las tardes tranquilas. A veces charlaba un poco con mi madre y se iba. Otras veces se quedaba más tiempo, ayudando a mi padre con la silla de ruedas o escuchando las viejas historias de mi madre. Al ver estas escenas, mi corazón ya no dolía como antes. En cambio, sentía una extraña sensación de familiaridad mezclada con novedad. Una tarde, cuando mi madre estaba lo suficientemente bien como para sentarse afuera en el pasillo para tomar un poco de aire fresco, me tomó la mano y dijo lentamente: «Chloe, puedo ver que ustedes dos no son como antes». Sonreí levemente. «Sí, estamos aprendiendo de nuevo». Mi madre asintió. «Aprender de nuevo es algo bueno, pero recuerda una cosa. No te aferres porque tienes miedo de perder, y no huyas porque tienes miedo de que te hagan daño. Lo importante es vivir honestamente con tu propio corazón». Apreté su mano. Sus palabras eran simples, pero se sentían como el punto final de todas las ansiedades que había sentido en los últimos meses. Esa noche, Ethan me llevó a casa en coche. En el camino, las luces de la ciudad se encendieron, reflejándose en las ventanas del coche en largas y brillantes rayas. No puso música, solo condujo lentamente, creando un espacio tranquilo para nosotros. «Chloe», dijo mi nombre. «Sí. Quiero preguntarte algo. No estoy tratando de forzarte o de sacar conclusiones precipitadas». Me volví para mirarlo. «Adelante». Él respiró hondo. «¿Crees que vamos en la dirección correcta?» Guardé silencio por unos segundos, luego respondí con absoluta honestidad. «Sí. No porque esté segura del futuro, sino porque en el presente, no siento que me esté forzando a soportar nada». Él sonrió, sus ojos suavizándose. «Yo también». El coche se detuvo frente a mi edificio de apartamentos. Abrí la puerta y salí, pero no me apresuré. Él también salió del coche y se paró frente a mí. No hubo un contacto físico apresurado, solo dos personas de pie lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro. «Ethan», dije su nombre. «Sí. No estoy prometiendo ser tu esposa de nuevo, pero estoy dispuesta a avanzar contigo como pareja, empezando desde el principio. Si un día siento que esto no está bien, te lo diré, y si tú sientes que no está bien, tienes que decírmelo también». Él me miró durante mucho tiempo, luego asintió, su voz cargada de emoción. «Estoy de acuerdo, y prometo que esta vez no te dejaré sola en silencio». No nos abrazamos ni nos besamos. Simplemente nos miramos como dos personas que finalmente habían visto la orilla después de una larga tormenta. En los meses que siguieron, mi vida volvió gradualmente a un ritmo normal. Mi madre fue dada de alta y descansó en casa. Volví al trabajo con un corazón más sereno. Ethan seguía ocupado, pero había aprendido a gestionar su tiempo. A veces pasaba por la noche para una cena rápida conmigo antes de volver al trabajo. Otras veces, el fin de semana, llevábamos a mi madre a pasear por el parque, viendo a la gente hacer ejercicio y escuchando el viento en los árboles. Un día, mientras ordenaba mi pequeño apartamento, abrí el viejo cajón donde había guardado la tarjeta bancaria. El cajón estaba vacío, pero mis sentimientos ya no estaban vacíos. Sonreí para mis adentros. Lo que una vez fue un símbolo de humillación, luego un medio de salvación, se había convertido finalmente en la mayor lección de mi vida. Esa noche, le conté la historia a Ethan. Después de escuchar, solo dijo una cosa. «Gracias por no dejar que ese malentendido se convirtiera en resentimiento». Lo miré. «Gracias por usar tu tiempo para cambiar en lugar de usar tu dinero para aferrarte a mí». Nos miramos en silencio.
En ese momento, algunas cosas no necesitaban ser dichas. Un año después del colapso de mi madre, en una tarde soleada, Ethan estaba en el balcón de mi apartamento, sosteniendo mi mano y mirando la ciudad. Chloe, no sé qué depara el futuro, pero si puedo caminarlo contigo, estoy dispuesto a ir tan lento como necesitemos. Apreté su mano ligeramente. No te pediré que vayas rápido. Solo te pido que vayas conmigo y que no me dejes atrás. Él asintió. ¿Lo prometo? En ese momento, me di cuenta de que la felicidad no se trata de volver al pasado o de borrar viejas cicatrices. Es cuando dos personas son lo suficientemente maduras como para mirar las grietas, sin esconderlas ni negarlas, y reconstruir juntas lenta pero firmemente. Solía pensar que inclinar la cabeza para pedir ayuda era una derrota. Pero al final, aprendí que la verdadera derrota es ignorar la verdad, negarse a comunicarse y negarse a darse otra oportunidad. La historia de Chloe y Ethan no es un final de cuento de hadas perfecto, pero es real. Fiel a sus emociones, fiel a sus errores y fiel a su crecimiento. Si has estado escuchando hasta ahora, quizás tú también te has perdido entre el orgullo y el amor, en el silencio y el malentendido. Espero que esta historia te recuerde una cosa. El amor no muere por la distancia. Muere por el silencio. Y a veces, darse otra oportunidad no es debilidad. Es valentía.